el ejercicio del juzgamiento de las personas responsables y versus los agraviados, de que el procedimiento penal gire en torno a las legítimas pretensiones de sindicado y de agraviado y dar una respuesta efectiva a cada uno de ellos cuando se hacen las diferentes peticiones en audiencia. A eso le conocemos nosotros como tutela judicial efectiva. O sea, que es el juez el garante de esa facultad, el que tiene que dar respuesta a cada uno de los sujetos procesales, porque está establecido que el procedimiento penal gira en torno a sus legítimas pretensiones. Entonces, ahí tienen ustedes en este artículo cuál es el objeto del proceso penal. ¿Y cuál es el objeto? Investigar, maestrandos. Investigar el hecho, de establecer sus circunstancias en que fue cometido, establecer quién o quiénes son los responsables, o si no existe alguna persona en específico, ¿por qué no? Y el pronunciamiento de una sentencia. ¿Se les declara culpables o libres de todo cargo? Y si se declara culpable a una persona, se tiene que ejecutar esa sentencia. Artículo 108 de su Código Procesal Penal, maestrandos. Quiero que ustedes se vayan a su artículo 108. El artículo 108 también nos da otro principio de la investigación y es un deber del Ministerio Público observarlo, que es la objetividad de su investigación. Yo como Ministerio Público tengo que realizar una investigación de carácter objetiva, no subjetiva ni parcializada. O sea que, si bien una persona me está denunciando un hecho ilícito, se tiene que investigar, pero objetivamente, porque si Ministerio Público se parcializa, ¿verdad? Si se parcializa o la hace bajo supuestos subjetivos, muy probablemente va a tener inconvenientes con su investigación, porque se está apartando de un deber de objetividad. Y el deber objetivo del Ministerio Público implica el velar por la correcta aplicación de la ley penal. O sea, debe de ser correcto. Así beneficie a la persona sindicada. Porque si dentro de la investigación, maestrandos, el fiscal establece que esta persona no es la responsable, objetivamente le tiene que decir al juez, no, señor juez, Ministerio Público no va a imputar hechos en contra de tal persona porque no es el responsable. Ministerio Público de su investigación ha determinado que no es el responsable, que es otra persona y ahora estamos investigando quién es esta persona. Es que coincidían sus aspectos físicos con la del legítimo sindicado y es por eso que nos causó cierta confusión. Y vean, sucedió un caso en Petén, en donde una persona, un asesino a sueldo, le dio muerte a un funcionario público. Resulta que en las cámaras de videovigilancia se logran apreciar ciertas características físicas del delincuente, pero no es aprendido en el hecho, sino tarda algunos días o meses en poder dar con estas características físicas y resulta que se toma como base las cámaras de videovigilancia. Resulta que con el transcurso de un par de meses se logra dar con una persona que tiene las mismas características o se asemeja a esas características de la persona que está en el video. Pero ¿qué sucede, maestrandos? Sucede que esta persona sí tenía características similares, pero también logró acreditar que en el tiempo del hecho, en que ocurrió el hecho delictivo, esta persona había tenido, por suerte, un viaje al extranjero, específicamente a Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces, logró acreditar cómo estuvo allá, hasta incluso videos de algunas empresas donde él trabajó,
en donde específicamente en esas fechas estuvo laborando. Y eso fue lo que le ayudó para desvirtuar que el Ministerio Público tenía ya aprendida una persona de circunstancias parecidas, mas no era la persona quien había cometido ese delito. Entonces el Ministerio Público, cuando se le puso a la mano esa investigación y lo investigó para ver si era cierto, entonces determinó que no era la persona que había cometido el hecho ilícito. ¿Y qué provocó eso, maestrandos? Solicitar una figura de falta de mérito y que esta persona quedara en libertad. Entonces, ¿por qué les menciono este caso? Porque la investigación debe de ser objetiva. Y objetiva implica velar por la correcta aplicación de la ley, sin beneficiar a X o a Y, sino establecer las legítimas circunstancias en que cometió el ilícito y de ello desprender responsabilidades. También indica el artículo 108 del Código Procesal Penal que en el ejercicio de su función, quien Ministerio Público, y en un plazo no mayor de 15 días de recibir la denuncia, el Ministerio Público debe de informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir ante el juez de paz para que éste requiera en la forma más expedita que en 48 horas el fiscal le informe sobre el avance del proceso. Vean, aquí está entonces un derecho como víctima. Y ahora ustedes ya lo saben, y quienes estén haciendo su análisis y estudio de sus leyes, que les dije al inicio del curso, también ya lo saben. Y es, ¿qué sucede cuando el Ministerio Público, dentro del plazo legal de 15 días, de acuerdo al artículo 108 del Código Procesal Penal, no le informa a la víctima de la decisión que va a asumir en el proceso? Entonces ya saben ustedes que la víctima puede ir ante el juez de paz de esa localidad y decirle, señor juez, necesito que usted emplace al Ministerio Público por el plazo de 48 horas y le indica y le ordene al fiscal que debe por escrito informarme de los avances del proceso o bien qué decisión va a asumir dentro del proceso. Y será dentro de ese plazo entonces que el Ministerio Público tenga que cumplir. Bueno, continuamos. Si del informe o ante la falta de este, ojo con esto, maestra, ¿qué sucede si de lo que se informa o si a pesar de las 48 horas no se informa, o sea, falta a ese deber el fiscal a cargo de la investigación, el juez de paz considera insuficiente o si considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de 30 días le informe de nuevos avances o en su defecto sobre las circunstancias que impidan que no puedan avanzar más en la investigación. ¿Bajo apercibimiento de qué? De certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento, lo que constituiría una falta grave para el fiscal que no cumpla. Deberá, dice, formular los requerimientos y solicitudes conforme a este criterio. ¿Qué criterio? Objetivo. Aún en favor del imputado. Vean, maestrandos, no es que yo me lo estoy inventando, ¿verdad? Hay que ser juiciosos, ¿verdad? Establecer si efectivamente así lo dice la norma. Y efectivamente su artículo 108, en su último párrafo dice, deberá hacer sus requerimientos de forma objetiva, aún en favor del imputado. Porque si de su investigación se establece que él no es el responsable, pues también lo correcto, lo objetivo es pedir que él no tenga ninguna responsabilidad sobre algo que no realizó y no pretender, bajo el supuesto de tener a un responsable, a tener a un inocente queriendo pagar algo que no realizó, ¿verdad? Eso no sería objetivo. Ahora bien,
Su artículo 290 del Código Procesal Penal, por favor, también quiero que usted le vaya dando lectura, establece la extensión de la investigación y se indica que es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Si estima necesaria la práctica de un acto conforme a lo previsto para los definidos e irreproducibles, lo requerirá enseguida al juez competente o en caso de urgencia al más próximo. El Ministerio Público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación. Entonces, veamos, maestrandos, este artículo le hace el pronunciamiento al Ministerio Público que debe ir tras una investigación de cargo, pero también puede ir tras una investigación que sirva de descargo. ¿Por qué? Porque los abogados defensores van a proponerle al Ministerio Público la realización de ciertos elementos de investigación que el ente fiscal está obligado a que de considerarlos necesarios y que cumplan con los parámetros que vamos a seguir viendo el día de hoy, pues de acceder a esa petición, aun y cuando esto conlleve un descargo en esa responsabilidad. Asimismo, el mismo Ministerio Público, valga esa redundancia, dice la norma, debe, vean su artículo 290, por favor, dice debe, el Ministerio Público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación. Por eso es importante, maestrandos, que el Ministerio Público extienda su investigación también a establecer qué dice, qué opina, cuál es la versión del sindicado del imputado, porque ahí también el Ministerio Público va a poder obtener información. ¿Y por qué es importante lo que dice el sindicado también, maestrandos? Porque a veces los o las personas mienten en sus denuncias. Entonces ahí podemos tener la otra versión de la historia y poder establecer objetivamente quién nos está mintiendo o quién nos está diciendo la verdad. Se recordarán ustedes de aquel ejemplo que les puse de aquella persona que hacía préstamos, ¿verdad? Los famosos prestamistas, y que esta persona estaba cobrando su dinero y resulta que a quien le debía a él, le dice que llegue a su casa, que ese día le paga, él toca el timbre, le abren la puerta y le dicen desde el intercomunicador, ingrese, pase adelante. Y resulta que adentro le da muerte quien le debía a él, bajo el pretexto de ¿qué? De que supuestamente él había irrumpido violentamente, hasta quiso ahí poder involucrar un arma de fuego que no tuvo nada que ver. Pero, ¿por qué les recuerdo este caso? Porque ¿a quién se le hacía como sindicado en ese hecho? A la persona que ingresó supuestamente de forma violenta al hogar. Esta persona, alguien diría, no, él ingresó de esa manera y existe una legítima defensa y mejor pidamos la legítima defensa y aquí se acabó, ¿verdad? Por haber ingresado de esa manera. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? Extendió su investigación, empezó a solicitarle información a su familia y determinaron lo que les comento, de que él sí llamó, que él sí cobró y que él fue porque la misma persona le dijo, venga, le voy a pagar a tal y tal hora y venga a mi casa. Él ingresa, no de manera violenta, ingresa con la anuencia y con el permiso del morador, que era quien le debía el dinero. Y que él queriéndose aprovechar de ciertos conocimientos legales o técnicos o jurídicos, pues quiso en algún momento poder justificar esta acción. Entonces, por eso es importante extender la investigación hasta incluso en saber cuál es la versión del imputado, ¿verdad? Para que él aclare el hecho y su situación.
Otro caso también que parte de la forma en que se resolvió fue escuchando al sindicado. Y fue en aquel caso que les comenté de que era una persona decía que le habían robado su moto, que lo habían arrollado con un carro, que esta persona que lo arrolló aprovechó ese momento y se llevó la motocicleta. Ministerio Público me decía a mí en audiencia, lo que al Ministerio Público le interesa es que esta persona se llevó la moto. Y existe un video donde se le ve llevarse la moto, señor juez. Entonces ya tiene en su poder la motocicleta y eso ya es constitutivo del delito de robo agravado. No se accedió, se les dijo que tenían que extender su investigación. ¿Y qué sucede? Van a entrevistar al sindicado. ¿Y qué dice el sindicado? Sí, yo me llevé la moto porque la persona, la dueña es tal y tal persona, con él estábamos bebiendo, estábamos tomándonos unas cervezas, nos pasamos de tomar, yo me quedé bien dormido, dice él en el vehículo. ¿Y qué sucede? Que esta persona me saca mi dinero, dice el sindicado. Me roba el dinero, yo le empiezo a pedir, dice el sindicado, que me dé mi dinero. Como no me lo puede dar, yo le quito las llaves de su motocicleta. Y le digo que hasta que no me pague ese dinero, no le devuelvo las llaves. Él me dice entonces que está bien, que me va a pagar, reconoce que me sacó mi dinero y me dice que me lleve la moto y que cuando él me pague, que le devuelva la moto. Entonces, por eso me llevo la motocicleta. Es más, no me la llevé a mi casa, dice él, la fui a recomendar con un vecino ahí cerca, porque yo para qué necesito la moto si no es mía. Le puede pasar algo y me va a salir más caro, dice él. Se estableció entonces, vean, maestrandos, por declaración del imputado que alguien estaba mintiendo. No, o era él o era el quien había denunciado. Y que con elementos de investigación se logró determinar que efectivamente el que mentía era el que había denunciado. Entonces vean cómo puede en algún momento ser muy útil que se le pregunte, se le pida información al imputado también. Y eso es objetivo. Eso es objetivo. ¿Y por qué es objetivo desde mi punto de vista? Porque en el hecho, ¿quiénes estuvieron presentes? Ministerio Público no estuvo presente, salvo que sea un acto flagrante. De lo contrario, ¿quién estuvo presente? El agraviado y el sindicado y las personas que les conste el hecho, ¿verdad? Entonces yo como Ministerio Público voy a creer en solo una versión. ¿Cómo yo con los ojos vendados me voy a ir a un proceso penal solo escuchando una versión? No suena objetivo, a menos que de mi investigación determine que no es necesario escuchar al imputado, al sindicado, porque son tan convincentes los medios de investigación que lo hacen innecesario. Ejemplo, en el lugar del hecho habían cámaras de biovigilancia que captaron claramente cómo ocurrió el hecho. Por lo tanto, ¿para qué les voy a preguntar cuál es la versión de ellos si yo ya tengo claramente una investigación bien contundente? Lo que sucedió en el municipio de San Lorenzo, San Marcos, hace algunos meses atrás, que existió un robo agravado en donde 4 personas planificaron el hecho de robar una caja rural. Era una caja, sí que tenía las características así como de la caja rural, pero es de otro banco del sistema. Ellos lo planifican, lo llevan a cabo y resulta que hay cámaras de biovigilancia que captan desde que ellos llegaron hasta que ellos se retiraron del lugar. Claramente ahí se puede escuchar lo que hablan, se puede apreciar cómo ellos se organizan. Entonces, díganme ustedes qué necesidad hay de ir a buscar cuál es la versión de los imputados si hay una investigación contundente. No es necesario, ¿verdad? Entonces, por eso, Ministerio Público debe de ser objetivo. Y el 309, maestrandos del Código Procesal Penal, nos determina o establece cuál es el objeto de una investigación. O sea, ¿por qué se investiga? ¿Para qué se investiga en un proceso penal? Y nos dice el artículo 309 lo siguiente. En la investigación de la verdad, ojo con eso, vean cómo empieza el artículo.
en la investigación de la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que investigar, maestrandos? La verdad en un proceso. No investigamos una versión, no investigamos solo una parte, investigamos la verdad. El Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. Entonces, aquí encontramos cuál es el objeto, maestrandos, de esa investigación. Y también, recordando el artículo 181, ahora solo exclusivamente la objetividad de la prueba. Esto implica entonces que vamos a investigar para dar con la verdad, pero lo vamos a hacer de manera objetiva. Ojo con eso, ¿verdad? Porque aquí ya estamos hablando de presupuestos, maestros. Se investiga para encontrar la verdad. Se investiga para tener diligencias pertinentes, útiles, que determinen la existencia del hecho, cómo sucedió en tiempo, modo y lugar, quiénes son los partícipes y hasta incluso el daño que se causó. Esto de manera objetiva. Y ahora, ¿bajo qué medios de prueba, maestrados? Pues vean su artículo 182 de su Código Procesal Penal, por favor. Y en el artículo 182 de su Código Procesal Penal van a encontrar lo que se denomina como libertad de la prueba. Esto quiere decir que de acuerdo a este artículo se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Ojo con eso. Vean cómo les dice este artículo. Por cualquier medio de prueba permitido. Entonces aquí ustedes ya váyanse preguntando qué prueba no es permitida en el proceso penal, porque el mismo artículo nos está diciendo permitido. Y dice, regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Entonces, dos puntos a analizar en este artículo, maestranos, que podemos investigar con cualquier medio. ¿Qué medio? Cualquiera, nos está diciendo el legislador, cualquier medio permitido. Entonces ya vamos a analizar qué está permitido y qué no está permitido. Permitido cualquier medio, pero la ley también nos da ciertos parámetros hasta dónde podemos realizar una investigación. Y dice, regirán en especial las limitaciones de las leyes relativas al estado civil de las personas. Eso quiere decir, maestranos, que usted, un abogado, cualquier persona que desee acreditar en el estado civil de una persona, entiéndase si es soltero, entiéndase si es casado, entiéndase si es unido de hecho, entiéndase que si ha sido fallecido o está fallecido, solo puede acreditarse por medio de los atestados que el Registro Nacional de las Personas RENAP nos puede dar. Esto quiere decir que no podríamos decir bajo el principio de que con cualquier medio de prueba puedo yo, valga la redundancia, probar algo, decir que voy a acreditar que una persona está casada con 5 testigos o con 2 fotos o con un video, señor juez. Mire, vean, el video dice que sí acepta. Entonces está casado, señor juez. Usted puede ver ahí al fondo al sacerdote o puede ver al pastor o puede ver a X o Y o Z ministro de culto dando el ok a esta ceremonia. Entonces le estoy acreditando que se casó tal persona. No, no se,
El estado civil de las personas solo se acredita con los atestados del Registro Nacional de las Personas. Entonces, ojo con eso. Usted quiere acreditar que alguien está casado con un atestado del Registro Nacional de las Personas. Usted quiere acreditar que está unido, tiene que haber registrado esa unión de hecho en el Registro Nacional de las Personas. O usted quiere acreditar que está soltera o está soltero, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Usted quiere acreditar que una persona ya falleció, entonces usted va a pedir un certificado de defunción, ¿verdad? Entonces ya con el certificado, entonces puede usted acreditar el estado civil de las personas. Pero no puedo yo acreditar, fíjese el señor juez, que tengo 3 testigos que le van a acreditar a usted que ya murió una persona. Y me va a decir un testigo, es que fíjese señor juez que yo vi que lo arrastró un río y se lo llevó. Diera señor juez, le va a decir el otro, que yo vi que un árbol le cayó encima y se llevó el árbol. Y fíjese señor juez, que yo vi a cierta distancia, como de 1 kilómetro, que ya nunca salió a alguna superficie. Entonces, murió señor juez. No, ¿verdad? No se puede. Aquí el mismo artículo es claro en establecer que regirán en especial, dice, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Entonces, ojo con eso. Aquí ya tenemos una limitación. Vean, nos dice el mismo artículo cualquier medio permitido y después nos aclara el estado civil de las personas no con cualquier medio. Es con atestados de actualmente el Registro Nacional de las Personas RENAM. Ojo con eso. Hasta este momento, pregunto, ¿tienen alguna duda, maestrandos y maestrandas? Correcto, continuemos entonces. Entonces, en ese sentido, analizaríamos ahora qué prueba no está permitida. Porque aquí claramente les subrayo, vean maestrandos, les subrayo permitido. Entonces, ya saben ustedes, el primer parámetro de permitido, si usted va a acreditar algo relativo al estado civil de las personas, no cualquier medio, solo los atestados de RENAM. ¿Qué otro medio permitido? Bueno, entonces ahora nos vamos a la prueba inadmisible. ¿En dónde encuentra usted la prueba inadmisible? Lo encuentra en su artículo 183 de su Código Procesal Penal. Ahí el código le dice a usted, el artículo anterior, o sea, el 182, le dice a usted con cualquier medio, siempre y cuando no sea uno de estos. Y analicémoslo, démosle lectura. Un medio de prueba para ser admitido debe de referirse, aquí ya viene la primer limitante, vean, directa o indirectamente. ¿A qué cosa? Al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de qué, de lo que yo quiero, de lo que yo pretendo, no, de la verdad, de la verdad. Entonces, aquí hago un punto, ¿verdad? Aquí me detengo un momento. Es inadmisible si algo no se refiere directa o indirectamente al objeto de la averiguación. Les comparto lo siguiente, maestrandos. No hemos llegado todavía a la audiencia de ofrecimiento de prueba en el proceso penal, pero para que empiecen ustedes a tener una noción sobre la prueba, porque eso es lo que estamos ahorita hablando. Estábamos en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ahí las partes ofrecen sus medios de prueba. Pero la prueba tiene que referirse, ¿qué dice este artículo? Directa o indirectamente al objeto de la averiguación. Resulta que se estaba proponiendo como testigo a una persona. Ahí estábamos bien. Pero, dice el abogado, lo propongo como testigo porque él tiene vasta experiencia en el servicio policial. Y él con la experiencia policial va a venir a aclararle al tribunal de sentencia que mis patrocinados, o sea, eran
agentes de Policía Nacional Civil, actuaron en el ejercicio de sus funciones el día 10 de agosto del año 2024. Entonces yo le digo, no, no se la acepto porque no se está refiriendo ni directa ni indirectamente, porque usted me está diciendo que es un testigo. Y los testigos, ¿cuál es el objeto fundamental del testigo? Es que presenció, observó, vivió el hecho ilícito. Por eso es que le consta, porque lo vivió, porque lo observó, le consta. O bien el testigo va a decir, señor juez, yo no lo vi. Yo lo que escuché fue un ruido escandaloso y viera que explotó algo. Eso sí lo escuché. Pero yo no vi, señor juez, quién lanzó la bomba, quién lanzó el petardo, quién la colocó en tal situación. No, yo lo que vi, lo que escuché y viví, señor, fue la detonación que fue muy fuerte. Yo salgo a ver y ya veo algunos cadáveres tirados y unas personas heridas. Ah, o sea que usted no vio quién la tiró. No, señor juez. Sí escuché la detonación. Entonces, esa declaración es indirecta. Ahora, directa hubiese sido que él presencia todo el hecho. Pero en el ejemplo que les puse, que él es un exagente, él es un exdirector, no estamos diciendo que no tenga la experiencia, muy probablemente la tiene porque en eso trabajó, pero a él no le consta el hecho, entonces no puede ser testigo. Entonces le digo a él, al abogado, abogado, se la rechazo porque no se refiere ni directa ni indirectamente al objeto de la averiguación. En todo caso, me lo tuvo que haber pedido o solicitado como un testigo técnico. Miren, ahí les dejo a ustedes para la investigación. No, les voy a decir qué es el testigo técnico. El testigo técnico es aquel que por sus propias experiencias, capacidades y habilidades puede decirle al juez, en este caso, cuál es su punto de vista de lo que dice una persona que tiene la misma pericia que él. ¿Verdad? Dicho en otras palabras, si yo soy médico, entonces me va a llevar un abogado para que yo escuche qué está diciendo el otro médico. Y yo le diga al juez, señor juez, lo que dice el doctor o el médico aquí presente, no estoy de acuerdo. Por esto, esto y esto, ¿verdad? O sea, son dos profesionales de la misma calidad. Pero el testigo técnico o el como tal no es aquel que o le consta el hecho. Él es el que, por su experiencia, es llevado al debate para que le comente al juez sobre su experiencia y por qué pudo o no pudo obrar de determinada persona de esa forma. Pero es muy diferente. Entonces, cuando no se refiere directa o indirectamente, no se acepta, no puede ser admisible. Y si no es útil, maestrandos, para el descubrimiento de la verdad, no es admisible. Ahora vean qué dice la otra parte de este artículo. Aquí continúo con la lectura. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Vean, aquí hay otra limitación, no son son inadmisibles los medios de prueba que resulten abundantes. Entonces, si son abundantes, también son inadmisibles. Cuando estamos hablando de prueba abundante, maestrandos, cuando, por ejemplo, tenemos a 20 personas que observaron el hecho, observaron las mismas circunstancias. Y yo quiero que las 20 personas vayan a declarar de lo mismo. Entonces es abundante. ¿Para qué necesito 20 personas
que me van a ir a decir lo mismo. Mejor selecciono a 2 o 3 personas con calidad de información que es suficiente para acreditar lo que se está indicando. Salvo que maestrandos, a las 20 les conste información diferente a cada una. Por ejemplo, somos 20 personas, pero las 20 estábamos situados en lugares distintos. Y cada una observó un momento distinto de los hechos. Entonces podría decirse, señor, pues no es que los 20 vayan a declarar de lo mismo. Estos 3 le van a decir a usted sobre esto, esto y esto. Estos otros 3 sobre tal y tal y tal hechos. Estos otros 3 sobre estos y estos hechos. O sea, todos tendrían una participación distinta, ¿correcto? Entonces ahí no es abundante, porque todos tienen información diferente. Entonces, un ejemplo de cuándo es abundante y cuándo no es abundante. Abundante es cuando las mismas personas quieren decirnos lo mismo. ¿Cuándo no es abundante? Un caso muy famoso. Resulta que una persona, una dama, es violentada físicamente dentro de un centro preventivo en la ciudad capital. Resulta que quien la agredió decía, ella nunca ingresó aquí, ella nunca vino a este centro preventivo y él estaba privado de su libertad. Entonces dice, ¿cómo yo voy a golpear a alguien que nunca ingresó si yo estoy privado de libertad? Entonces se realiza la investigación y se determina que por medio de cámaras de videovigilancia de ese centro preventivo, que ella sí ingresó, fíjense. O sea que en registros nunca ingresó, pero por medio de las cámaras de videovigilancia sí ingresó. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Se secuestraron las cámaras de videovigilancia, específicamente el famoso DVR, ¿verdad? Donde se almacena la información. Se extrajo esas grabaciones. Asimismo, se estableció quiénes eran las personas que estaban en ese momento bajo los registros. Y ellos tuvieron que declarar. Y muchos de ellos declararon que fueron obligados a no prácticamente registrar ese ingreso a solicitud de algunas personas que tenían poder en el centro preventivo. Otras personas vieron cuando la dama se dirigió hacia otro lugar. Otras personas vieron cuando la dama ingresó específicamente a ese espacio, porque son unas champas, ¿verdad? Así son, las champas donde ahí adentro la violentaron. Otras personas declararon cómo sacaron a la dama de ese centro preventivo. Y otras personas, que eran los bomberos, declararon que la fueron a traer específicamente ahí afuera de ese centro preventivo. Entonces, fueron muchas las personas, sí, pero todas tenían un papel, un rol distinto de información. Entonces, no era abundante, por el contrario, era necesario. Bueno, continuemos. Son inadmisibles. Ahora vean, aquí sí ya nos dice de una vez, ¿cuáles? En especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura. O sea que se toma a una persona, se le tortura, se le graba y dice él aceptando su culpabilidad, pero eso por medio de una tortura son inadmisibles, son prohibidos. Un órgano jurisdiccional nunca va a admitirles a ustedes, maestrandos, en el ejercicio de la profesión, un medio de esta naturaleza. La indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, ¿verdad? ¿Qué sucede con él? Por ejemplo, una persona que ingrese a una residencia donde la intimidad de las personas está en juego y que quiera utilizar ese medio para acreditar lo que ahí se grabó, se tiene como un medio prohibido. Es más, vendría como consecuencia ahí una responsabilidad penal.
No se puede hacer. La correspondencia, maestrandos. Se recordarán muchos de ustedes, menos su servidor, todavía me recuerdo de los famosos correos, ¿verdad? Antes los correos, los telegramas ahí que se daban, que eran tan cortos, pero eran correspondencia. O cuando le llevaban de los bancos, se recuerdan ustedes sus estados de cuentas, ¿verdad? Que llegaba ahí la persona encargada y los llevaba y ahí iban todos los cheques que uno podía girar y ahí estaban físicamente, hasta las firmas físicas, quienes lo habían cambiado, etcétera. Pues todos esos documentos, maestrandos, no se pueden obtener de una manera ilícita. No es viable, no son admisibles. Aunque ahí digan, mire, señor juez, vea, aquí está el estado de cuentas. Y mira, ahí dice que sí, esta persona tenía tal y tal cantidad y la trasladó ilícitamente, o yo quiero darle a conocer al juez que sí tenía la cantidad de dinero en su cuenta. Pero ¿cómo la obtuvo? Ah, es que yo fui ahí a su escritorio, fíjese, y la tomé, y vea, aquí la tengo. Se obtuvo por un medio ilícito porque únicamente quien puede autorizar el secuestro de esa información solo es un juez y no todo juez, únicamente un juez competente, ¿verdad? Tenga la competencia para ese tipo de casos. Las comunicaciones, maestrandos, es otro medio que está prohibido si no es por medio de una orden judicial. Por ejemplo, tantas máquinas, actualmente tanta tecnología que sirve para interceptar las comunicaciones, y resultaría que se interceptan, ¿verdad? Se graban y ahora la grabo en un disco y yo digo, mire señor, pues escuche lo que está hablando esta persona. Él fue el que contrató a la otra para quitarle la vida a tal persona. Ahí se delata, señor juez. ¿Y cómo tuvo usted estas comunicaciones? Ah, es que yo tengo equipo especializado para ello y ahí lo grabé, ¿verdad? Es un acto ilícito, no se puede tener como válida esa comunicación. O cuando se está grabando sin la autorización una llamada telefónica. Ustedes se recordarán, en un momento hubo un caso de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia frente a un juez que la magistrada le estaba pidiendo pues ciertos favores que lógicamente eran ilegales, ¿verdad? Y el juez graba con su teléfono esa conversación sin ninguna autorización y ninguna autorización de un juez competente para obtenerla. Número uno. Número dos es que ambas personas, y en este caso la magistrada tenía y gozaba del derecho de antejuicio. Implicaba entonces que para tener un medio de investigación, ahora no solo tiene que ser ilícito, no solo tiene que ser admisible, sino tiene que despojársele de la inmunidad previamente para que el Ministerio Público ahora proceda a su investigación. Pero no se hizo y eso ocasionó que ese medio prohibido haya botado toda esa investigación del Ministerio Público, que conllevó no solo un cierre del proceso, sino la obligación del Estado de investigar a quien había obtenido de manera ilícita esas comunicaciones. Y por último, maestrando los papeles y los archivos privados, ¿verdad? Todos tenemos derecho a la privacidad de nuestros actos, de nuestros documentos. Y ahora máximo que tenemos documentos virtuales, ¿verdad? O digitales. No digamos, pues, los correos electrónicos, ¿verdad? Que se utilizan, pues, entre parejas, entre empresarios, entre personas que tienen una privacidad y que esos documentos, por ejemplo, alguien anómalamente vea que se descuidó, alguien de ustedes ve que su computadora está encendida, se va a su correo o su computadora, ve sus archivos, imprime esas conversaciones, imprime esos documentos que usted tiene ahí escaneados, que son privados, los imprime, se los lleva. Y ahora tiene que acreditar cómo los obtuvo. ¿Y cómo los obtuvo? Ah, es que fíjense que él
dejó su computadora ahí abierta, ¿verdad? Sin su clave, ahí aproveché yo, imprimí 2 copias y aquí están, señor juez. Lea, todo ahí se delata, vea las imágenes, son elocuentes, señor juez. No, es un medio prohibido y la misma ley en su artículo 183 a ustedes ahora ya saben que son inadmisibles. Eso quiere decir entonces, maestrandos, en resumen, miren brevemente, les regreso estas diapositivas. ¿Ministerio Público debe de investigar? Sí. Y debe de hacerlo para encontrar la verdad, por supuesto, con diligencias pertinentes y útiles, por supuesto. Y de manera objetiva, correcto. ¿Con qué medios puede investigar? Con cualquier medio de prueba, permitido. Para, en caso del estado civil de las personas, la primera regla es que solo mediante los atestados del RENAP. Para los demás medios, pues con cualquiera que sea útil, siempre y cuando se dirija directa o indirectamente, sea útil al descubrimiento de la verdad y que en este caso no sean manifiestamente abundantes y que no sean inadmisibles. ¿Cuáles no son inadmisibles? ¿Cuáles son inadmisibles? Aquellos elementos de prueba obtenidos por medios prohibidos, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. ¿Correcto? Entonces vean, ya tenemos varios supuestos de cómo investigar. ¿Y esto por qué es interesante, maestrandos? Porque cuando ustedes en algún momento quieran así finalizar el tema de ser abogados en su momento y quieran en algún momento defender un caso o acusar un caso, tienen que saber estos parámetros. Porque si usted lo sabe, va a poder identificar esas falencias en los medios de investigación del Ministerio Público. Ah, Ministerio Público tiene un correo electrónico. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer como abogado? Vámonos al artículo 183, veamos qué nos dice. Es inadmisible un medio como la correspondencia. Entonces, ¿qué voy a hacer, señor juez? Quiero oponerme a ese ofrecimiento de prueba que es, en este caso, un correo electrónico impreso, señor juez. ¿Por qué? Porque no se ha acreditado por parte de quien lo propone la orden judicial en donde le autorizó tener el acceso a esa correspondencia, señor juez. Al no tenerla es un medio prohibido por el cual se obtuvo y como consecuencia no es admisible. Entonces usted ya hizo ese control, mire, para oponerse, pero como producto de que usted conoce la norma. Porque si usted no conoce la norma, pues hasta incluso podríamos opinar, ah, no, ahí está claro, ¿verdad? Ahí se dice que sí fue él. Independientemente que ahí se diga que fue él, si no se obtuvo por un medio admisible o se obtuvo por un medio prohibido, no se puede admitir esos medios de prueba. Entonces, ojo con eso, maestranos. Como dijeran ahí los abuelitos, pan para su matate, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes de ese dicho. Ahora bien, el artículo 281 de su Código Penal establece como principio, no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos cumplidos con ¿qué? Con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiere protestado oportunamente de él. Esto quiere decir, maestranos, que no puede un juez fundar su decisión en uno de estos medios inadmisibles cuando no se está cumpliendo con observar esas formas y condiciones previstas en la norma. Pensemos en un allanamiento que se realiza a las 18 horas en punto. Ya hay prohibición constitucional de realizarlo. Y si se realizó en esas circunstancias, el juez, aunque en ese allanamiento se haya encontrado lo más valioso
para condenar a una persona, no lo puede tomar como válido, porque se incumplió con la inobservancia de las formas y condiciones previstas en el Código Procesal Penal. Entonces, ese es el resultado de no observar esas garantías, que no se puede apreciar para una decisión judicial. Y si ese era el medio sine qua non o fundamental para condenar a una persona, imagínense ustedes, lo van a absolver de todo cargo porque no se puede tomar en consideración. Y eso no es que el juez se lo invente o que sea una facultad discrecional del juez. Es una ordenanza. Vean que dice, es un principio de la prueba. Que esa decisión judicial no se base, no se fundamente en que aquellos medios de investigación en donde se haya inobservado esas formas y condiciones. Entonces, ojo también con eso, maestrados. Bueno, ya vamos a ir finalizando para que ustedes tengan el receso respectivo y puedan ir a consumir sus alimentos. Vamos a hablar ahora de los medios de investigación que ya se pueden realizar, pero ya sabemos esos supuestos cómo se van a realizar. Por ejemplo, los allanamientos, la inspección, registro y secuestro. ¿Qué nos dice el artículo 23 de la Constitución? Que es inviolable la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo que, maestranos, exista ahora sí ese procedimiento previo, que es que un juez competente autorice y de manera escrita que se lleve a cabo esa diligencia. Ni antes de las 6 de la mañana, ni después de las 18 horas. ¿Qué sucede, maestranos? Pónganle ustedes la anotación a su artículo 23 constitucional de su artículo 281 de su Código Procesal Penal. O sea, pónganle ahí ver artículo 281 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Pregunta de examen. ¿Cuál sería el efecto o las consecuencias de no observar el plazo constitucional para llevar a cabo un allanamiento? Bueno, aquí tienen la respuesta. El juez no puede fundar su decisión, ni ser utilizado el mismo para fundar su fallo. Y, sobre todo, causa responsabilidad penal en contra de las personas que falten a él. Aquí vendría entonces un abuso de autoridad, un incumplimiento de deberes, etcétera, ¿verdad? Entre otros que muy probablemente existan. La inspección y el registro, que la inspección y el registro consiste en ingresar a una vivienda, un inmueble, a inspeccionar, a registrar si efectivamente existe dentro de ese lugar personas, si existen algunos resabios del delito, algunos objetos del delito o vestigios del delito, como lo dice la norma, o en este caso que se necesite para encontrar a una persona dentro de ese lugar. El horario, ya lo vimos, según el artículo 23 de la Constitución, ya nos dijo que es ni antes de las 6 ni después de las 18 horas. El artículo 189 de su Código Procesal Penal va en esa misma sintonía y nos dice claramente que no se puede practicar ni antes de las 6 ni después de las 18 horas. El allanamiento en dependencia cerrada y consiste básicamente en practicar algún tipo de allanamiento, de diligencias de allanamiento, pero teniendo una orden escrita por parte del juez. O sea que previamente el Ministerio Público tiene que solicitarle al juez esa orden. ¿Y qué tiene que tener esa orden? La orden tendrá una duración máxima de 15 días. Eso quiere decir que si no se lleva a cabo dentro de ese plazo, entonces esa autorización caduca, ¿verdad? Dice la norma. Salvo casos especiales, dice que ameriten su emisión por un tiempo indeterminado, que no podrá exceder de 1 año. Es algo que casi no lo he visto, al menos yo como juez de garantías nunca he expedido
una orden de allanamiento por tiempo indeterminado, maestrados. Hasta hoy no les tengo un ejemplo donde puede durar un año. Yo lo que sí le he dicho claramente al Ministerio Público es que como máximo son 15 días, pero deben de utilizarse los tiempos mínimos. ¿Qué implica eso? Que no voy a esperarme hasta el 15º día para ir a hacer la diligencia, si yo puedo hacerla antes. Entonces hay que utilizar en garantía de los derechos humanos los plazos mínimos, ¿verdad? Ahora, cuando esa garantía de derechos humanos aún se desarrolla esperando más tiempo, entonces puedo utilizar plazos máximos. Ejemplo, existió la pérdida de un expediente. Fíjense, se perdió un expediente dentro del cual una persona estaba detenida aparentemente de manera ilícita, o sea, estaba detenida por un hecho que ya había resuelto. Entonces el expediente se tenía que encontrar urgentemente por parte del Ministerio Público. Entonces le digo, Ministerio Público, tienes solo 6 horas para hacerlo. En esas 6 horas no se encontró. La ventaja es que encontramos la copia. Y con esa copia, por los antecedentes y otras circunstancias, pudimos resolver. Pero ¿qué sucedió? Que no obstante se resolvió su situación jurídica de esta persona, el expediente tenía que aparecer en original. Entonces ya le di al Ministerio Público 15 días para que lo buscaran. Y entonces le dije al Ministerio Público, no en el primer día voy a decir, no, ya pasé por todos los lugares y no lo encuentro. Entonces al primer día ya voy a decir, no está. No, tengo 15 días y aprovecho los 15 días para poder encontrarlo. Entonces les digo, hay que hacer el máximo esfuerzo. O como decimos coloquialmente, no fácilmente vamos a tirar la toalla ya de primas a primeras, ¿verdad? Tenemos que utilizar los tiempos siempre en salvaguarda de esos derechos humanos, principalmente cuando estamos hablando de empleados o funcionarios públicos. Cuando estamos hablando de abogados litigantes, pues ellos no tienen esa responsabilidad. La orden de secuestro, maestrados, en el allanamiento, la inspección y el registro son cosas diferentes. El secuestro ya tiene que ver con una orden que da el juez para que el Ministerio Público pueda, en este caso, secuestrar los elementos del delito que le son indiscutibles para garantizar las resultas de lo mismo. O sea que, si encuentra, por ejemplo, teléfonos celulares, computadoras en ese lugar, porque estamos hablando de una investigación de extorsión, de donde han salido mensajes de texto, en donde han salido correos electrónicos, entonces se secuestran esos objetos para después solicitarle al juez el despliegue de esa información, el vaciado de esa información, y que con esa información se establezca si sirve o es útil o no a la investigación, pero se secuestra para poder tener esa información como tal. Entonces, en esa diligencia puedo solicitar el allanamiento, la inspección, el registro y el secuestro también de evidencia. Algunas circunstancias a destacar para ir concluyendo. El horario de la diligencia del allanamiento, maestrandos, que es de 6 horas, ni antes de las 6 horas ni después de las 18 horas. La orden debe de ser escrita por el juez competente, no es una orden verbal, no es que el juez ya nos autorizó, no tiene que ser por escrito. Excepción en lugares públicos. ¿Por qué no se necesita la orden de allanamiento en lugares públicos? Porque se necesitaría la autorización del jefe inmediato superior o, en este caso, del presidente si fuera un poder del Estado. Entonces necesitaríamos la autorización del máximo jefe, del director o el que haga sus veces para poder ingresar a ese bien público, a ese lugar público. Si no la dan, pues podemos ingresar. Si no nos la dan, entonces sí ya tenemos que acudir ante un juez de garantías. Y la duración de la orden, que recuerden ustedes que no puede exceder de 15 días.
salvo que se diera de una manera indefinida que no durará más de un año, pero para casos excepcionales. Maestranda Indira Prado, por favor. Sí, gracias, doctor. Eso de las excepciones en lugares públicos no me quedó muy claro. Por ejemplo, se diera el tema de que entre la basura de las personas hay pruebas y eso está en la calle. Entonces, ¿cómo se podría acceder a ese tipo de pruebas? Por ejemplo, Usted que me es dice como público. que, usted me dice, a veces le pude entender, maestra, o sea que se encuentran documentos, por ejemplo, dentro de la basura, ¿verdad? Y resulta que esa basura deviene de una institución pública. ¿Así? ¿Así es? Sí, y está en la calle prácticamente. Ah, bueno, entonces eso sería un indicio, ¿verdad? Sería un indicio. Por ejemplo, usted encontró alguna información que tiene que ver o muy relevante con una investigación que se esté realizando. Entonces usted dice, es una información que muy probablemente deviene de tal institución. Entonces ahora usted solicita a esa institución que le pueda informar el jefe inmediato, el director o el presidente de la misma en cuanto a determinada información. De esa información usted va a corroborar si tiene que ver con lo que usted encontró, ya entraría a hacer, ya entraría a tener usted una investigación sobre esos documentos, o sea, ya tendría certificación de esos documentos y ya consideraría usted si es necesario ingresar a un lugar público a hacer una diligencia de allanamiento. Si usted desea ingresar a hacer una diligencia de allanamiento, no es necesaria en principio una orden del juez, porque usted tendría que ir con el jefe superior inmediato, o bien el que haga las veces, o bien el director, el encargado, o bien el presidente de ese organismo. Y si él le da el ok, le da su anuencia, el Ministerio Público realiza un acta, ellos la firman, y a partir de ello empiezan a hacer el allanamiento sin la orden judicial. Ahora, si no tiene usted la anuencia de quien debe de dar la autorización en un lugar público, entonces necesariamente tiene que ir ante un juez competente para que él establezca si le autoriza o no ingresar a ese lugar público. ¿Correcto? Maestrando Marvin Chávez, por favor. Gracias, doctor. Sí, maestranda Indira. Buenas noches, doctor. Fíjese que estaba viendo Buenas aquí noches. circunstancias a destacar y en lo último que usted nos puso dice duración de la orden y lo pone en el artículo 194 del Código Procesal Penal. Pero en el artículo 194 yo lo estoy leyendo, pero no tiene relación con lo que es la duración de la orden. No sé si yo no puse atención o lo podemos ahí corregir si fuera Tal necesario. vez sería, compañero, sería el artículo 191. 192 es maestrandos, muchas gracias. Último párrafo. Sí, oyeron, muchas gracias. Y que tiene que ver con el 191 también. Y agradezco la observación. Sí, pueden poner el 100, está en el 192 y está en el 191. Lo voy a poner los dos porque tienen una relación ahí estricta, pero estaba mal el artículo, maestrando, le agradezco. Sí, era un error ahí mecanográfico. Correcto, bueno, vamos a continuar entonces para finalizar con nuestra clase correspondiente. Esto es en temas a destacar y también está el hecho notorio. El hecho notorio, maestrandos, no es no se constituye como una prueba per se, como una prueba como tal, pero sí es una circunstancia en la cual se puede presentar ante el órgano jurisdiccional como un aspecto, como una parte de los hechos notoria que hace imprescindible que se tenga que mostrar medios de prueba. Por ejemplo, el hecho notorio implica que si tengamos que discutir sobre que si el expresidente Otto Pérez Molina sí había sido presidente, ¿verdad? Y que tengamos que presentar medios de prueba para demostrar y acreditar que él era expresidente. Era un hecho notorio, era un hecho popular
era un hecho conocido nacional e internacionalmente que él era el expresidente de Guatemala cuando fue juzgado. Entonces, tener que versar una discusión en cuanto a que me acrediten si era o no era expresidente resulta hasta cierto punto innecesario, porque es notorio que lo es, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve el hecho notorio. Sin embargo, el artículo 184 lo determina y establece que dentro del mismo, pues el tribunal puede de oficio provocar ese acuerdo. O sea que decirle a los sujetos procesales es necesario que entremos a una discusión, a un contradictorio para acreditar que él es el expresidente. Si ya sabemos que es expresidente, ¿qué me necesitan acreditar? Entonces, podrían los sujetos procesales decir, no, señor juez, aceptamos que es un hecho notorio que él sea expresidente. Y Ministerio Público dice eso, abogado defensor, estoy de acuerdo, es un hecho notorio. Entonces, se toma como un hecho notorio el ya no tener que discutir y acreditar ese extremo. ¿De acuerdo? Y por último, el reconocimiento mental y corporal, que está en su artículo 194, pero que es el que, en todo caso, maestrandos, miren, a veces por un número, que a veces tenemos errores como seres humanos, ¿verdad? Se nos puede ir ahí. Pero este sí es el correcto que usted estaba analizando, maestrando, anteriormente, que es el reconocimiento corporal o mental, y establece que cuando con fines de investigación del hecho punible o de identificación fuere necesario el reconocimiento corporal o mental del imputado, se podrá proceder a su observación, cuidando que se respete su pudor. El examen será practicado con auxilio del perito, si fuere necesario, y por una persona del mismo sexo. Se procederá de la misma manera con otra persona que no sea el imputado, cuando el reconocimiento fuere de absoluta necesidad para la investigación. O sea que se puede requerir, maestrandos, que se realice un reconocimiento corporal, o sea, de la persona con sus características, para establecer si es la persona quien se dice ser la responsable. Porque hemos tenido casos muy emblemáticos como los que les conté en Petén, que las características eran casi idénticas entre la cámara de videovigilancia y la persona que detuvieron. Pero resulta que no funcionó así, porque él pudo acreditar que no estaba en el país de Guatemala en esas fechas. Bueno, pues también se puede utilizar para otros casos y también para el reconocimiento o el estado mental de una persona. Y de esa manera determinar con un perito cuál es ese estado y ya el juez decidirá en base a esos resultados qué es lo que deba proceder. Lo cierto entonces, maestrandos, que lo que se realiza con la investigación es lo que les presento en esta diapositiva. Lo que buscamos en el proceso penal es la verdad, ¿verdad? No mi verdad, no la verdad del otro, no, lo que realmente sucedió. Y ese es el objeto de la investigación con los parámetros que analizábamos en su momento. Así que pregunto, maestrandos y maestrandas, previo a finalizar, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Tienen algún aporte? Por favor, ruego que me lo hagan ver. Correcto. En ese entendido, entonces, maestrandos, con esto está, pues ya estamos al día con nuestras clases hasta este momento. Si Dios nos lo permite, nos vemos en el horario habitual del día sábado. Así que les deseo un buen descanso y nos vemos en una próxima. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, doctor,